Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando estés escuchando Aroma a Café. Un proyecto de la Asociación de Novelistas de Ávila, La Sombra del Ciprés, para acercaros la faceta más personal de escritores y creadores. Te habla Ana Pose y hoy tenemos con nosotros a Julio Veredas. Gracias, Julio, por acompañarnos en este ya nuestro tercer podcast. Dinos, cuéntanos. Pues gracias a ti por invitarme pues, a charlar un rato y a ver qué sale. A ver qué sale, dice. A ver qué es capaz de arrancar la entrevistadora. Recordar a los escuchantes que es posible que llegue a sus oídos el ruido de fondo del lugar donde nos encontramos, pero claro, haciéndolo al nombre de esta sección, nos encontramos en un café, nos encontramos en el Hotel de Los Velada, un antiguo palacio, pero tenemos a Julio, está enfrente de la Catedral de Ávila, y al lado del Episcopio, que es el edificio románico civil más antiguo que se conserva en Ávila. Pero así de este palacio, estamos en un patio interior rodeado de columnas, la verdad es que es muy agradable. ¿Nos puedes contar algo de este palacio? Pues sí, mira, te voy a dar un dato muy importante. Yo creo que está más o menos a unos 200 metros del Sofraga. Me río, me ha desvelado una interioridad. Habíamos quedado en los Sofraga y aquí Ángeles se tenía preparado el resumen, perdón. A ver, ya tenía preparado un resumen histórico y ha tenido que improvisar. Sí, bueno, cosas del directo, en los Sofragas no pasa nada, y iremos en otro momento, pero a otras horas es verdad que había muchísima gente y es verdad que yo, con respecto a los Sofragas, pues hablaba de que doña Elvira González había fundado allá por el siglo XV el que fuera el primer lugar donde se encontraban las Carmelitas de Ávila, y dije que Santa Teresa de Jesús no había podido estar en ese convento. Y ahora hemos cambiado, estamos en Los Velada y no me sé la historia de Los Velada y aquí estoy improvisando como puedo. Podemos improvisar las dos. Vale. Bueno, vamos a presentaros a Julio, que nació en Salamanca, aunque ha vivido durante años en Ávila y ha trabajado aquí, y por lo que he leído en algún sitio no tiene intención de irse de esta ciudad, que siente ya como suya, creo. Él ha sido funcionario, por casualidad dice, que se presentó a unas oposiciones y las aprobó, pero sobre todo ha sido creador gráfico. ¿Por qué no le gusta que le llamen artista? Cuéntame, Julio. Bueno, casi lo de gráfico sobraría. A mí me gusta. Vale. Me gusta crear por lo que supone, por la parte lúdica que para mí tiene, la parte en la que peleas contigo mismo a ver si te sale lo que pretendes. Vale, entonces, dentro de esa creación, pues puedes encontrar la ilustración, la pintura, pero incluso te diría que la escritura. Vale. Por cierto, antes de pasar a conocerte más a fondo en esa faceta de creador, sería también interesante conocer tu peso en la asociación La Sombra. Tu peso no, tu paso. Pero también tu peso, porque tienes peso, eres parte de la coordinadora, eres secretario, has sido secretario anteriormente. ¿Qué ha supuesto para ti la asociación La Sombra del Ciprés y tu paso por ella, qué te está aportando? Bueno, con mi peso creía que te ibas a meter en datos personales que no me hubiese importado, pero lo desconozco porque hace que no me peso mucho tiempo, ¿vale? Debe estar voy a contar un secreto. Camina mucho. Se acerca ya a los 10.000 pasos. No sé, me da un poco miedo esta entrevista porque yo creo que está resultando un poco encorsetada. Vamos a ver, mira, con respecto a lo del paso, creo que estamos todavía en él, que estamos todavía en activos, pues supone estar en una faceta para mí hace 7 años absolutamente inesperada, ¿vale? Porque la escritura no la tenía ni contemplada, ni lo más que podía haber hecho era algún tipo de solicitud, alguna administración, alguna cosa de esas. Y en un momento dado
cuando pasé de la pintura a la ilustración, por así decirlo, que es me pasé más que nada por el formato, que es un formato más pequeño, pues salió o me encontré en los escaparates con una ilustradora que es Rebecca Dottermer, y de alguna manera pues me abrió una ventana y decir, ¿por qué no hago yo lo que ella? Y hacer y de ahí saqué un cuento, y bueno, y en ese cuento pues tiene una parte literaria y me vi involucrado en ello. Muy bien, vale. Está claro que tu paso por la asociación es porque en algún momento se encendió la chispa de que, aparte de ilustrador, de pintor, de dibujante, quizás también las letras podían ser parte importante. Pero dinos, ¿de dónde te viene la afición por el dibujo? Quizás de tu abuelo, el gran Antonio Veredas, porque él fue profesor y director de la Escuela de Artes y Oficios de Ávila. Y me he enterado, porque debo de reconocer mi ignorancia al respecto y no le conocía, cosa que me apena, porque está considerado como una de las figuras más representativas del arte abulense durante el siglo XX, por sus obras, especialmente por sus dibujos costumbristas de la ciudad, mercados, procesiones, escenas populares, pero también había ahí algo de ilustración mágica, ¿no? También, otra faceta. Cuéntanos, ¿fue él el impulsor de que tengamos ahora sentados en este desayuno a un ilustrador tan bueno como eres tú? Bueno, pues a ver, más que él fue el impulsor, fue su obra la que me impulsó, porque yo le conocí muy poco, ¿vale? Pero sí que yo soy de Salamanca, vivía en Salamanca, mis orígenes, por lo menos los anteriores, estaban en Ávila, mis padres son de Ávila, y aprovechaban todas las vacaciones para venirnos aquí. Y una de las cosas que hacíamos, y yo como tampoco tenía ni amigos ni nada por aquí, pues me iba con ellos, era ir a pasar la tarde, las tardes que estábamos aquí, a la casa de mi abuelo. Y en ella pues había colgados muchísimos cuadros, muchísima de la obra que él hacía pues estaban ahí colgados. Y sobre todo uno de los salones, por así decirlo, su estudio, era un museo. En él había desde armas o bayonetas de la guerra o cascos de la guerra, que me llama mucho la atención, o hachas prehistóricas, cualquier tipo de esas cosas que ya te llaman de por sí la atención. Había muchos cuadros, y entre los cuadros había una faceta de ella, que es la faceta costumbrista, pero había otra que era los cuadros de fantasía. Y eso pues no lo había visto en ningún lado. Cuando él los pintó no existía, ese tipo de fantasía prácticamente no existía, no estaba promocionada o no interesaba. A lo mejor te tienes que remitir a Doré, pero en otro estilo, y bueno, me llamó muchísimo la atención, y yo cada vez que iba por ahí pues me tiraba las horas viendo esos cuadros, el infierno, los monstruos, las hadas, los duendes y todas esas cosas, y una y otra vez, y sí que desde luego abrió una ventana donde, a ver, sabía que no iba a llegar nunca, pero me atrajo. Bueno, si no conocéis su obra, si la vierais, veríais que no sé si llega a la altura de su abuelo, porque desconozco su obra, ya he dicho, por ignorancia no le conocía, pero la obra de Julio es una obra buena. Vamos por etapas. Creo que no me equivoco si digo que comenzaste muy joven, pero lo hiciste dibujando cómics, ¿verdad? Pues mira, muy joven no. Muy joven dibujaba muy mal, pero con un muy grande, ¿vale? Lo que pasa es que sí que es verdad que una vez que empecé a dibujar... ¿Eso quiere decir que alguien que dibuja muy mal puede llegar a dibujar como tú? Si tiene afición, sí. Vale. Y yo cuando empecé a dibujar... Está mintiendo, ¿eh? No es posible. Cuando empecé a dibujar, lo que sí decía es que me gustaba muchísimo. Yo puedo decir que desde los 20 y tantos años, que se puede decir que fue cuando empecé a dibujar, son muy pocos los días en los que no he dibujado nada, muy poco. O sea, que has dibujado de forma cotidiana. ¿Cuándo comienzas a ver que tu trabajo de creación puede ser rentable, que puede ser tu principal fuente de ingresos? Quizás cuando te inicias en la faceta de retratista. Pues sí, me metí
Me metí porque me enteré que había una tienda que antes hacía unos retratos para ella y que había dejado de hacerlos, y yo, sin saber hacer retratos, pues me presenté y me dijo que hiciese uno para que lo viese, y por suerte el criterio del librero no era muy exigente. Y empecé por uno, y en esa tienda, que era una pequeñita tienda de la calle Toro, justo a la parte que ya está con la Plaza Mayor, o sea que era un sitio muy bueno porque era un transcurrir de gente continuo, pues en esa tienda hice 1967 retratos. Porque eso te lo puedo decir porque los iba numerando. Tus primeros cuadros, ya fuera del cómic y del retrato, están ambientados en un mundo de fantasía. Quizás intentabas poner el contrapunto a tu vida de funcionarios, a la que algunos anodina, que llaman algunos funcionarios, aunque también supongo que también había una influencia por la trayectoria en este género de tu abuelo, ¿no? ¿O no? Porque pasar del retrato a ver, yo diría, o lo digo, aunque a lo mejor no es así, que podría ser una válvula de escape, ¿vale? Porque el hacer retratos, lo bueno que tiene es que puedes, mientras escuchar radio y cosas de esas, pero es un coñazo. O sea, eso cada retrato de los que hago. Pedir que me hicieras uno. Bueno, pero no deja de ser un coñazo. Cada retrato que hago pone mínimo 10 horas, multiplica, y me he pasado años y años y años y años siguiendo haciendo cosas para que sean iguales a una cara, ¿sabes? Entonces no tiene, simplemente que me ayudó a pagar la hipoteca muy bien. Y pues el tiempo que tenía necesitaba dibujar, pero cosas creativas, cosas creativas. Entonces, cosas fantasiosas, bueno, pues por ahí va lo poco que podía desarrollar. Ay, Julio, qué difícil me está resultando esta entrevista contigo. Pues tú sabrás. Es que me sonrío mucho. Háblanos de tus primeras exposiciones. Sé que en algunas había también grabados, lo cual me confirma lo que decía al principio, y que no te gusta la palabra, pero bueno, yo creo que eres un gran artista porque tocas todos los palos. Toco todos los palos pues por probar, ¿vale? Pero no todos, primero no todos los toco igual de bien, algunos los toco muy mal. Pues no te sabría decir, bueno, tengo que pensar. La primera exposición la hice una conjunta con un compañero del Ministerio de Agricultura, que fue donde entramos a trabajar, en la dirección provincial de aquí de Ávila, y él puso su obra, que era talla de madera, y yo pues lo que tenía un poco recopilado, que eran cosas como, bueno, de todo un poco, pero en plan de fantasía, y a partir de ahí hubo un momento que me alejé del óleo y de otras técnicas y cogí el pastel, y en esa estuve muy a gusto, porque el óleo tenía un problema, y era un problema físico, que los dibujos que yo hacía, de los retratos, muchos de ellos eran en carboncillo, por así decirlo. No son carboncillo, pero bueno, parecido, es una técnica parecida, ¿vale? Y entonces esa técnica es incompatible con la grasa. El óleo es grasa. Y cuando encontraba un momento para pintar al óleo, era porque en ese momento había acabado con la cola de retratos, pero cuando llevaba pintando 4 días, resulta que se empezaron a acumular y tenía que dejar la obra durante 3 meses. Cuando volvía ya estaba seca, la tenía súper apartada, y aparte, te digo, no podía combinarlo, porque si pintaba una cosa y la otra, el retrato se iba al final al garete y no podía hacerlo. Y ya no sé lo que habías preguntado, porque me pongo a derivar y no sé lo de ello. Que no te había preguntado, hacía una afirmación, sobre todo, que eres una gran artista en la medida en que tocas todas las técnicas. Pero vamos a seguir avanzando. Ya la has nombrado, pero quiero que hablemos en profundidad de qué supuso para ti conocer la obra de Rebecca de Tremel, y para aquellos que nunca hubieran escuchado su nombre, cuéntanos sobre su obra. Yo tengo aquí que nació en Francia en el 1971, o sea que es una mujer relativamente joven, que su primer libro fue un libro de una historia poética sobre el amor, luego Princesas olvidadas o desconocidas, que reinterpretaba a las princesas de aquella manera.
hacía también ilustraciones históricas sobre la Biblia, historias ilustradas, donde un gato era como un protagonista y un diario, en fin, y luego arte conceptual, no sé, ahí hay una creadora como tú, un tanto especial, y que, a ver, es que me ha llamado, es que, claro, intentando informarme sobre ti, he buscado obra de ella, me parece una autora interesante y quiero que nos cuentes qué fue, qué chispa saltó o qué clic apretó para que tú iniciaras un camino nuevo. Vale, pues mira, primero lo voy a meter en contexto, ¿vale? Y viene enraizado de las exposiciones. Han nombrado una exposición de grabados y fue la última exposición que hice así de pintura. El grabado, la verdad es que es súper latoso, sobre todo si lo haces con una técnica que requiere primero darle barniz, después ir marcando las líneas, meterlas en ácido y tal. Bueno, me chafó todas las siestas durante 2 años, ¿vale? Entonces, que fue cuando hice la exposición de grabado, digo, mira, hasta aquí llegué. Me gusta dibujar, me gusta pintar y cosas, pero me gusta mucho lo que yo llamo la ilustración o las obras de Mesa Camilla, que son como mucho más introspectivas, que las haces en un sitio muy reducido y las haces súper a gusto, creas, pero... Un inciso. Llevo hace un tiempo relativamente corto, o no tan corto, que conozco a Julio. No sabéis la de veces que he escuchado ese término de crear en una mesa camilla. Me encanta. Sigue. Vale, pues sí. Estamos en una mesa cuadrada, pero crea. Sí que ha salido, sobre todo una vez, hablándole de un libro que está ahí en proyecto, que es... viajes en torno, cuaderno de viajes en torno a una mesa camilla, vale. Entonces sí que por ahí había salido el término. Entonces quería recogerme en una mesa camilla, hacer trabajo en mesa camilla, y había empezado a hacer por mi cuenta. Luego lo he visto mucho por internet bastantes años después. Es gente que se dedica a dibujar en una libreta, en un cuaderno, ¿sabes? Y es lo que yo empecé a hacer. Dibujos en un cuaderno que me eché por Reyes, iba a decir que me echaron los Reyes, que me eché por Reyes, y empecé así, y le empecé a poner unas notas, no al pie, sino en vez de la página anterior, de referentes a lo que había a su diestra, a su derecha. Y cuando yo estaba en ese proceso, me encuentro en en las librerías un libro lleno de ilustraciones, pero que no tiene nada que ver con lo que yo había visto en mi infancia. Era una cosa como súper moderna. Ella es francesa, que no es ninguna chominada, no. Porque en Francia la ilustración está a otro nivel, ¿vale? No tiene, aquí ya hay interés por la ilustración, pero no tiene nada que ver ni el número, y si me apuras, la calidad, ¿vale? Pues para mí ella ha sido la precursora de la ilustración moderna, ¿vale? Cada año tú has nombrado unos libros, cada año saca uno al mercado, y bueno, pues requirió toda mi atención. Y en ese libro primero que vi de ella, que era el diario de Pulgarcito, lo que más me llamó la atención era la cantidad de técnicas que había desarrollado en ese libro, lo ecléctico que resultaban sus ilustraciones y lo que contaba. Entonces, en ese momento dije, joder, pues quiero hacer un cuento. Y dediqué los siguientes 4 años en disfrutar creando un cuento. Y cuando alguna vez coincidía, me decía, pero bueno, este cuento, ¿para qué edad es? Yo decía, bueno, pues cuando empecé para uno de 54 años y cuando acabé para uno de 58 años, porque lo estuve haciendo para mí y sin ninguna intención de editarlo. Bueno, queda claro entonces la importancia de esta autora en tu obra. Háblanos del Plan de Albano.
Pues casi que me va a costar, porque que si sé que me vas a preguntar por él, me lo refresco. Pues mira, Pero, a ver, yo indago, ¿eh? Vale, pues yo te comento. Ya te digo que lo hice con la intención de pasarme un rato creándolo y fue un auténtico disfrute. Cuando llevaba como 6 o 7 ilustraciones que había usado 6 o 7 técnicas distintas, copiando en cuanto a su diversidad, el formato que he comentado antes del libro del diario de Pulgarcito. Y digo, coño, si sigo así, vamos a repetir técnicas porque no vamos a salir, ¿vale? Pero cuando acabé el diario, voy a comentar un poco que, bueno, pues está el diario de Albano, que el título es El diario de Albano, tercera edición. Ah, vale. ¿Vale? El plan de Albano. Perdón, sí, me he confundido. El plan de Albano, me he ido por el de Rebeca. Sí. El plan de Albano, tercera edición. No sé si lo puse por original, por buscar cosa original en el título y tal, pero claro, la verdad es que la primera entrevista a la que fue a hacer, la primera pregunta me hicieron, el plan de Albano, y ya vas por la tercera edición, así que no sé si fue un acierto, ¿vale? Yo mira, ese dato lo desconozco. Sobre todo, porque cuando yo no tenía pensado editar, pero en un momento dado que estuve haciendo unas cosas para las edades del hombre y fue a comprobar la calidad gráfica, como estaba saliendo la impresión, que suelen ser siempre muy malas. Al abrir el pendrive, la que lo estaba, dice, ¿y esto? Digo, pues esto, y dijo, joder, pues esto es que no puedes tenerlo tú, eso tienes que editarlo, tal. Y me comentó, dice, pues mira, yo esto lo haría de tal manera que como si fuese un calendario con un gusanillo, y al ir pasando las páginas quedaría esto en blanco y esta sería la que se vería y tal. Y en eso me saltó una chispa, digo, joder, las páginas en blanco, digo, pues le puedo seguir trabajando sobre él, ¿vale? Entonces estuve escribiendo una serie de notas y cosas de esas que luego no se editaron, pero que tengo en su día, que no sé cuándo llegará, el hacer una segunda edición con un tamaño más reducido, pero con esa ampliación, y que posiblemente se llame El plan de Albano, tercera edición, segunda edición especial, una cosa de esa. Vale, porque lo de cambiar título no. No. El título está muy bien. Lo que pasa es que el concepto que tenemos nosotros de que tenga que ser, que no pueda ser tercera edición o tal, que vaya en el título, pues bueno, pues yo hay que verlo. Es muy difícil transmitir a los escuchantes o a los oyentes la obra gráfica de alguien. Es mucho más fácil un libro, pero aún así vamos a poner aquí en este podcast, que también está en YouTube, imágenes de algunas de sus obras. Y supongo que no te importará si intento, así a voz de pronto, transmitir algunas de las sensaciones que me han creado tus obras. Bueno, y si te importa lo voy a hacer igual. No, por supuesto, no, es que me gustaría. Luego ya otra cosa es que comparta tu opinión. Vale, El tiempo juega y gana. Bueno, es un tablero de ajedrez sobre lo que se intuye que es una roca inmensa, alta, tan alta que está por encima de unas nubes con un color así, las nubes entre rosas, no sé, cálido. Una tarde, sí, cálido. Bueno, a mí esa imagen de esa partida de ajedrez, por cierto, no he visto que las piezas estuvieran colocadas con una jugada determinada, he intentado buscarlo, hay como una especie de muralla. Bueno, en concreto esa imagen me sugiere una partida de ajedrez en lo alto de una colina, inaccesible por lo alto que está, y pareciera que el mundo real queda muy abajo, debajo de las nubes, un mundo donde quizás vivan las consecuencias de ese final de partida. No saben los que viven abajo que esa partida va a determinar su futuro. Esa obra me ha transmitido que el destino se encuentra en la suerte de unas fichas
nada más traído a la actualidad, como se mueven las fichas, una partida donde se dibuja el aislamiento y la soledad del poder, y al menos así lo he visto yo, pero cuéntanos, porque a lo mejor yo tengo una idea muy equivocada, aunque es verdad que uno ve una obra que le dice algo y a otro, pero claro, como estamos hablando con el creador, pues algo nos tendrá que decir, ¿no? Sí, mira, para mí la pintura es un método de comunicación, pero como método de comunicación es el peor de los métodos, ¿vale? Uy, qué mal me suena eso, no estar muy equivocada. Porque posiblemente el que realiza la obra y cualquiera de los que luego la visualizan estén hablando con idiomas distintos, ¿vale? Entonces, lo primero que busco es una cosa que para mí tenga que resultar estética, ¿vale? Y en ese caso, pues el cuadro me resulta estético. Y si puedo de alguna manera impactar, mejor. Pero ya te digo que eso depende mucho de la persona que luego lo va a recepcionar. Incluso a lo mejor, según quién, preferiría mejor que no lo pillase, ¿sabes? O sea, porque a lo mejor me está poniendo a mí, hay para todo, en esta vida hay para todo, ¿vale? Pero bueno, lo que sí quiero decir es que cuando realizo un cuadro, generalmente no lo cubro tanto, porque si quiero transmitir una cosa de esas tan compleja y tal, casi que mejor que lo escribo y posiblemente el otro lo perciba mejor. Pero en este caso me pasa como con el libro que tengo pensado en su momento sacar, que llevo participando. Que no va a ser un librillo, va a ser algo. Vale, un cuaderno. No se va a ser un cuaderno. A ver, mira, desde que estoy en la asociación he ido a todas las reuniones mensuales que se han celebrado. Y en todas, menos en la primera, que iba con las manos en los bolsillos, he llevado un escrito, un texto. Y en el 90 y pico %, el texto iba acompañado de una ilustración. Muchas veces el texto la ilustración coge un trozo de la escena que tenga que ver con el texto, pero hay otras veces que se complementan, ¿vale? En este caso, el cuadro que tú has comentado, el título es... El tiempo juega y gana. Vale. Lo que puedes ver es una partida de ajedrez, pero no están, como dices tú, no están en una posición, por así decirlo, que pueda reflejar el mate pastor y tal, sino bueno, buscaba una estética, pero lo que sí está conformando una especie de castillo, porque las piezas de ajedrez se prestan entre las torres, el rey y tal, los peones, las puedes conformar de manera que parezca un castillo y por el que sí se ve claramente que el tiempo está pasando, con lo cual quiere decir que al final sobra la materia, el tiempo se va a imponer. En este caso sí que tenía un poco de intelectualidad detrás, ¿vale? Pero tenías que combinarlo. Bueno, pues vamos con otra obra que también la vamos a poner aquí, la ha titulado El sumidero. Y aquí, a ver, yo la interpretación que hago, me arriesgo, ¿vale? Lo mismo me das una colleja. Creo que se refleja una especie de reino olvidado a punto de desaparecer, que es absorbido por el propio tiempo, que pasa atropelladamente sobre él y sobre nosotros, sobre todo el mundo. Se está riendo, no le veis, pero se está sonriendo. Quizás es un lugar que pierde su belleza y que los que llegan a él son testigos de su desaparición y comprenden que nunca podrán salir de ese lugar. Y no sé, fíjate que cuando lo vi y estaba imaginando esto que me inspiraba, también pensé justo en eso del sumidero, en cuánta gente joven, sobre todo mujeres, tiran por el sumidero muchos de sus años jóvenes para cumplir con unos rasgos estéticos marcados por una sociedad consumista.
Pero eso ya me vino después, ¿sabes? Es como que el sumidero se lo tragaba, no sé. Voy a esperar que se te pase el ataque de tos, que es que le da un ataque de tos. No sé si debido a que se ha sonreído por lo que yo estaba diciendo del sumidero. Ahora bien, los escuchantes van a ver lo mismo que yo, lo mismo que tú pintaste, y vamos a ver con quién están de acuerdo. Mientras que le sigue dando este ataque de tos, os cuento que su técnica, la técnica de sus cuadros, atrapa. Quieres ir a ver cada uno de sus detalles. Aquí en el sumidero hay como una especie de puente que enlaza. Los colores, que son unos colores así como muy pálidos. Vamos a esperar a ver qué nos quiere decir Julio. Bueno, pues lo primero que quiere decir es la riqueza del mundo interior que tienes. ¡Uy, qué majo! Es que es majo, es que es majo. Porque lo que eres capaz de, iba a decir vislumbrar, no, porque no eso no es lo que subyace debajo de la ilustración. Eso por un lado. Y por otro lado, subraya el título de tu libro. Bueno, ¿vale? Estamos hablando de tu obra. No, vale, sí, pero no, el título de tu libro se titula Miradas. Sí. ¿Vale? Quiere decir que tú no ves las cosas, sino que buscas algo a la hora de mirar, a la hora de verlas. No. Estás buscando cosas. Una funda de gafas es una funda de gafas y no le busco más. Bueno, no, pero cuando vas por la vida, cuando estás paseando, estás buscando cosas que te hagan sugerir otras y tal, y es lo que al final tu obra es eso, ¿vale? Entonces aquí has mirado y encuentras cosas que evidentemente si yo hubiese querido decir eso y tú me hubieses pillado, me preocuparías mucho, ¿vale? Bueno, y si es así, a lo mejor no lo reconoces. No, mira, me atraen, por ejemplo, el pintar una cascada, visualmente me atrae, ¿vale? Y entonces el encerrar la cascada de tal manera que el agua se cayese para adentro, pues me atraía. Y lo demás son como ruinas, como me gusta todo lo que es la arquitectura mezclada con la naturaleza tiene su punto, por lo menos para mí, visual atractivo, ¿vale? Me parece mucho más bonito. La vegetación se está comiendo. Sí, claro, es como todo como muy romántico, ¿no? Los castillos medio derruidos y cosas de esas, y va un poco por ahí, es mera estética, ¿vale? Bueno. Los escuchantes y los oyentes tendrán la palabra cuando vean. Otra de las obras que traigo aquí, ya esta es la última que traigo, es Recordando a Peugeot. En ella yo interpreto memoria, recuerdo, despedida. Me ha inspirado ternura y a la vez dolor. Esa puerta como que se inicia su apertura me transmitía la soledad de que se aleja algo que se ha amado mucho, que se va a ir, y entonces todo el conjunto lo he visto cubierto con una patina de melancolía, pero a lo mejor no es nada de todo esto que a mí me ha resultado. Mi padre siempre decía cuando íbamos de museos, no estamos viendo el mismo cuadro. La interpretación es distinta y muy posiblemente es lo que te comentaba antes, ¿no? Que es el peor de los medios de comunicación, pero puede ser uno de los más emotivos. Si la obra te transmite emoción, pero cuidado con lo que te puede transmitir una obra, que te puede transmitir falta de técnica, que te puede transmitir ese tío está pirado, que te puede decir por dónde va que te puede decir qué es lo que quiere, que es muy pretencioso, te puede transmitir muchas cosas, ¿vale? Que a lo mejor no son las que uno intenta transmitir. Y estoy ya filosofando. De todas formas, mira, han estado unos amigos en casa estos días y yo tengo en el salón de casa una obra de Renoir, Mujer con sombrilla en jardín, que a mí me encanta, me seduce, la miro y me seduce. A ver, es una lámina, que no venga nadie a robarme pensando que tengo el original de Renoir, que no lo tengo, ¿no? Y a mí me transmite, quiero decir que las obras te pueden llenar a uno y a otro decir, oye, pues esto no me termina de convencer, ¿no? A mí me pareces realmente un artista grande que transmites cosas.
Pero vamos a seguir adelantándonos. Vas a presentar obra en la próxima Feria del Libro aquí en Ávila. Cuéntanos, así, Vale. esquemáticamente. Vale, nuestro formato en la Feria del Libro no son formatos individuales, sino que es en una presentación conjunta en la que tú también vas a estar, y los voluntarios, los que quieran, pues se hacen protagonistas de ese acto y presentan su libro. Entonces va a ser como una especie, no quiero decir la palabra de presentación otra vez, pero de antesala de lo que luego va a ser la presentación del libro de una manera más oficial, que será una semana después, aunque casi por fechas esta sería más indicada la que va a ser, que es el día 24, porque el libro que voy a presentar en ese acto es Los comuneros según Francesillo. Entonces iba a decir que está casi mejor Los comuneros según Francesillo. Vale, según Vale. Francesillo, vale. Decía que la hora que por fechas está muy más aproximada, es el día 24, ¿vale? El día 23 es el día el día 23 es el día de Castilla. de Castilla y León, pero inicialmente de cuando los se empezó a comuneros. se empezó a celebrar 200 años antes, 200 y pico años antes. La primera fue el día 24 porque se celebraba la ejecución, que fue el día 24, ¿vale? Qué cosas se celebraban, ¿eh? Pues es lo que hay, es lo que... Allí en Villalar de los Comuneros. Venían de Torrelobatón los comuneros, ¿no? Estaban huyendo Sí. de Torrelobatón porque estaban... Castillo bonito, ¿eh? Habían conquistado, no quería decir, no me voy a entrar en detalles, habían conquistado. Oye, perdona, vamos a hacer un inciso. Yo estoy harta de que me hablen de la modernidad con la Revolución Francesa. Y yo digo que no, que aquí ya tuvimos una revolución, que es la revolución de los comuneros, la revolución de Castilla, que ya está bien de la Revolución Francesa, ¿vale? Ahora seguimos. Vale, algunos entendidos la llaman revolución, otros la llaman rebelión. Yo la llamo revolución. Bueno, cada uno es un hecho al que yo era un poco reticente a Tendremos que hacer entrar. un encuentro sobre esto. Pues ¿Vale? te iba a sorprender. Bueno, yo creo que no te iba a sorprender, Vale. pero sí que tengo mucho que acordamos? decir. Sí, tengo mucho acabamos, que decir. acabamos de chocarnos las manos y todos los que nos estáis escuchando sois testigos de que vamos a hacer un encuentro para hablar sobre ese hecho tan importante de la historia de nuestro país. Sí que es Con importante. la reina doña Juana, encerrada en Tordesillas durante años y años y años y años y años, que murió siendo reina. Sí. Y hasta un año después no abdicó su hijo, porque como iba a abdicar. Pero bueno, no nos vamos a meter en detalles. No, Porque no es la tertulia adecuada. Pero hay mucho que hablar. Recuérdanos el título. Los comuneros según Francesillo. Y aquí hay dos términos. Uno que sí conoce todo el mundo, el término los comuneros, aunque, a ver, no conoce ni Dios la historia. Es nuestra historia y es absolutamente desconocida, ¿vale? Absolutamente desconocida. Y el otro término que entra en el juego del es Francesillo, que es un personaje de la época, que es uno que estuvo metido en todos los fregados desde que vino el rey a jurar. Carlos I. Carlos I, de aquí, fue cuando vino a jurar, a hacer el juramento en la iglesia de San Pablo de Valladolid, desde ese día que él estaba presente. Luego se iría con la comitiva a Aragón, iría en la calidad iba a decir de siervo, iba con su señor, que era el duque de Béjar, pero luego estuvo metido en las batallas y todo esto, pero estuvo desde el lado realista, ¿vale? Por así decirlo, y luego pasaría como bufón de la corte de Carlos I y estuvo 6 años hasta que le echó porque entre otros se metía con todo Dios y entre todo Dios Era bufón. Sí, pero los bufones muchas veces miraban su puesto de trabajo y él no lo miró, se metió también demasiado con el rey y en una de estas le mandó a comprar tabaco. El ejerció fútbol. A ver, y el cuadro, el libro, vamos a encontrar ilustraciones, más texto, haznos así un esbozo. Pues mira, es un libro ilustrado. La idea inicial era para chavales, luego se ha quedado para chavales un poco mayores, ya como de 10 a 13 años, por
la forma en la que está contada, ¿vale? Que está contado como muy coloquial, como muy para chavales, pero cuando me he metido en la parte del texto, veía que había tanto que contar, que no he querido renunciar a ello. Y entonces he contado mucho. He dejado de contar cosas porque al final iba a hacer un libro de historia y tampoco quería hacer eso, quería acercar a los chavales. Y de esa manera, lo que es la parte de la historia, el esqueleto de la historia, está reflejado como para chavales, pero luego tiene una especie de suplementos en la que se narran muchísimos detalles, algunos que sorprenderán muchísimo. Pues ahora sí que vamos a ir acelerando y quiero que me digas, sin titubeos, una obra tuya que elegirías para estar en un gran museo. Y no me digas, no, mi obra no, una obra que tú elegirías para estar en un gran museo. Pues ahora sí que me has pescado. Pues una de las dos que al final, cuando uno te enseña las obras, enseña lo que mejor tiene, ¿sabes? Se presenta con el mejor traje. Entonces, por ejemplo, la de Recordando a Puget o la del Tiempo, Juego y Gana por su concepto filosófico. Vale, vale. Por último, ya terminando casi, ¿nos puedes hablar qué tipo de música te inspira? ¿Cuál sería la banda sonora de Julio Bereda, artistas? Pues no soy nada mitómano. No me quedo con los títulos de ninguna canción ni ninguno de los autores, o casi de ninguno de los autores, pero si tengo que decir algún disco que he escuchado, algún personaje que he escuchado mucho, sería Michael Nyman, al director con su banda y eso. Bueno, ¿y eres de dibujar en espacios abiertos o necesitas tu estudio o tu lugar recogido? Necesito una mesa de camilla. La mesa camilla, lo que hemos dicho anteriormente. Y por último, seguro que hay algo que se me ha olvidado que a lo mejor tú consideras importante, algo que desees aportar. Pues mira, ahora mismo si tenía algo que recordar se me ha olvidado, así que como andamos ya mal de tiempo lo vamos a dejar ahí. Bueno, pues Julio, ha sido un auténtico placer compartir estos minutos contigo. Espero que a ti te haya resultado igual de agradable. A la recíproca, no lo hemos pasado bien por lo menos, yo por lo menos no lo he pasado bien. Bueno, y a todos los que... Sí, perdona. No, y digo que espero que los demás por lo menos no lo sufran. Vale, y a todos los que estáis del otro lado os damos las gracias y os emplazamos dentro de un mes para una nueva entrevista, no sabemos quién. Se despide de vosotros. Ana Pose. Nos vemos o nos escuchamos en el siguiente.